Bien, pues bienvenidos, bienvenidas un día más. Ya estamos casi acabando este curso y antes de empezar, como siempre, vamos a hacer unos momentos de silencio, ¿ok? Bien, pues vamos a ver. Hoy toca dar la cuarta sesión de los debates que se dieron en este seminario que dio Rada Brunier en Holanda sobre el tema de la regeneración humana. Nos quedan dos clases más, que la siguiente será el día 21 de este mes y la otra será después de Semana Santa. Y con esto acabaremos el curso. Bien, la primera pregunta del día de hoy es, dice, en el libro Ocultismo Práctico, Blavatsky escribe sobre algunas ideas básicas de la teosofía. El segundo artículo de este mismo libro, del ocultismo práctico, es sobre ocultismo versus artes ocultas. De las artes ocultas se confunden algunas veces con la teosofía. ¿Podríamos ahondar en ese problema? Este es el librito y hay una parte que está bien que lo conozcamos, que Blavatsky dice, es muy fácil ser teósofo, pues puede serlo cualquiera de medianas facultades intelectuales, aficionado a la metafísica, de conducta pura e inegoísta, que mayormente se goza en prestar que en recibir auxilio, que siempre está dispuesto a privarse de su gusto en bien de los demás y sea amante de la verdad, la bondad y la sabiduría en sí mismas y no por el provecho que prometen allegar. Pero muy distinto es entrar en el sendero que conduce al conocimiento de lo que debe hacerse, discerniendo acertadamente entre el bien y el mal. Continúa, el libro es pequeño, pero muy interesante. Y veis aquí que empieza diciendo, es muy fácil ser teósofo, pero claro, digo, somos teósofos nosotros, porque dice, puede serlo cualquiera de medianas facultades intelectuales, ¿vale? Más o menos ahí estamos, aficionados a la metafísica, de conducta pura y egoísta ya no tanto, ¿no? Que mayormente se goza en prestar que en recibir auxilio, que siempre está dispuesto a privarse de su gusto en bien de los demás, y sea amante de la verdad, la bondad y la sabiduría, y no por el provecho que prometen allegar. Bueno, yo creo que estaréis conmigo en que no es tan fácil ser teósofo y seguramente nosotros no lo somos, al menos yo. Eh, por eso más que teósofo me considero un estudiante de teosofía. ¿Ok? Y claro, si dice que es fácil ser teósofo y vemos lo difícil que realmente es para nosotros, pues ser un ocultista es muchísimo más difícil. Pero bueno, si estáis interesados, leer el librito este que merece la pena, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué dice Rada a la pregunta esta. Dice, las artes ocultas se refieren básicamente a los siddhis. Los siddhis son poderes y esto va en relación con el tercer objetivo de la sociedad que habla del estudio de las leyes, investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes ocultos o latentes en el hombre. Entonces, estos poderes latentes en el hombre son los siddhis, ¿no? Dice, los libros hindús las han clasificado porque la gente de la India, el Tíbet
y algunos otros países orientales les gusta clasificarlo todo. Los siddhis, o sea, los poderes, incluyen la capacidad de hacerse muy pequeño o muy grande, muy ligero o muy pesado, controlar a los demás, tener clarividencia, etc. La palabra siddhi significa básicamente perfección, realización. Si se utiliza el plural, siddhis significa todas estas cosas que hemos dicho. También puede utilizarse en singular para indicar logro de la perfección. Un siddha, veis que ya es diferente, no es siddhi sino siddha, es un hombre perfecto. Es pues un sinónimo de mahatma o mukta, o sea, un maestro, un hombre liberado. Así pues, la palabra siddhi se refiere a la realización espiritual. Volvamos ahora al ocultismo y a las artes ocultas. El tema este de los siddhis es un asunto que no deberíamos andar buscando. Luego veremos un poco más adelante, digamos, hay las ventajas de tener estos poderes, pero hay grandes peligros de adquirirlos cuando no estamos aún preparados para tenerlos, ¿no? Con los pocos poderes que ya tenemos o con los muchos poderes que ya tenemos, pues los utilizamos, pues hay que mirar a Ucrania, por ejemplo, para ver cómo lo estamos utilizando estos poderes que tenemos, ¿no? Hay otra persona en el seminario que se llama IH, no sé quién es, que dice: el ocultismo es la ciencia del lado oculto de la naturaleza. Es Jan-T. Hoskins. Ajá, vale. Como está en todo el libro están las abreviaturas, sé que RB es Rada Burnier, pero las otras no sé quiénes son. Pues dice esta señora: lo que percibimos es muy, muy poco de la totalidad de la naturaleza. De modo que hollar el sendero oculto es ir en pos de la realidad que se encuentra más allá de la forma o las formas superficiales que nuestros sentidos y nuestra mente habitual son capaces de percibir. La definición más simple del ocultismo es la ciencia del lado oculto de la naturaleza. O sea, la ciencia de aquello que no vemos por sí, ¿no? Con relación a las artes ocultas, me gustaría remitirles a un ensayo de Blavatsky sobre ocultismo y artes ocultas. El término artes ocultas se aplica normalmente al uso o al abuso de poder con fines egoístas. Esto no significa que tenga que usarse como tal, pero así como la palabra ocultismo en Occidente, pero así es como la palabra ocultismo en Occidente, disculpar, pero hay algo que me está impidiendo hablar bien, ¿no? La palabra ocultismo en Occidente ha adquirido un sentido peyorativo. La palabra ocultismo tiene un mal sabor, una mala connotación. El ocultismo se confunde a menudo con las artes ocultas. Esto no es bueno ni malo, es la ciencia de lo invisible. Es como el estudio del lado visible de la naturaleza, la química, por ejemplo, que una vez que habéis descubierto los elementos químicos, podéis utilizarlos para envenenar a la gente o para curarla. El ocultismo en sí es neutro, es la ciencia del lado oculto, o sea, aquello que no vemos por sí, ¿no? Lo que vosotros hagáis con los resultados de vuestro estudio, lo mismo puede ser bueno que malo, beneficioso o perjudicial para la humanidad. O sea, el cómo utilicemos luego los poderes que iremos adquiriendo conforme vayamos aprendiendo, vayamos viendo ese lado oculto de la naturaleza, va a depender de nuestro nivel evolutivo. Podemos utilizarlos bien o podemos utilizarlos mal. Rada Burnier continúa y dice: hay una serie de preguntas sobre los maestros que las vamos a tratar todas juntas. Y ahora vienen las preguntas, ¿no? Dice, una de ellas es:
En el trabajo externo de la Sociedad Teosófica raramente se habla de los maestros, y si se hace es principalmente a través de la tradición Leadbeater Hodgson, testimonios devocionales. ¿Es pertinente todavía este planteamiento? O sea, ¿está bien hacerlo desde la tradición de Leadbeater Hodgson, hablar de los maestros de esta manera? Otra pregunta dice, ¿deberíamos encontrar una nueva manera de presentar a los maestros y su trabajo en la sociedad teosófica? Otra pregunta dice, ¿deberíamos ver a los maestros como fuentes de energía o como seres humanos físicos? Y Rada Burnier dice, hay una afirmación de Blavatsky que podéis encontrar en los Collected Writing, en el sentido de que los que dicen que quieren ver a los maestros no saben lo que están diciendo. Dijo Blavatsky que si lo que la gente quiere ver es el cuerpo del maestro, solo piden ver una simple concha o máscara. Incluso nuestros cuerpos son parte de la personalidad, que es una máscara. O sea, nosotros también lo que estamos viendo de nosotros mismos es una concha, es una máscara, ¿no? No vemos la esencia de lo que somos. Cuando vemos las características físicas de unos y otros, no vemos el verdadero ser interno. No conocemos a una persona conociendo su apariencia. Eso es incluso más real aún cuando se trata de los maestros. Blavatsky dice que el maestro es esencialmente sus principios superiores. Su conciencia está en todas partes, no está limitada por el espacio. Y cuando dice Blavatsky que el maestro es esencialmente sus principios superiores, se está refiriendo, ya conocéis que nosotros tenemos una constitución séptuple, ¿vale? Pues hay la tríada superior, que sería esto, Atma, Buddhi, Manas, y esto sería para nuestro propio maestro, y esto es donde están, digamos, viviendo en conciencia los Mahatmas, los maestros. En cambio, nosotros estamos viviendo en el cuaternario inferior, que es la personalidad, que es la apariencia. Aquí está el físico, el etérico, el emocional y el mental. Esto es donde nosotros vivimos y lo que nosotros vemos de nosotros mismos, ¿no? de la gente que nos rodea. No percibimos nosotros estos tres principios superiores. Y, o sea, nosotros vivimos en la personalidad, los maestros viven en la tríada superior. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos simplemente las formas físicas, se nos escapa el verdadero maestro. Cuando vemos al maestro, puede que veamos una forma dignificada, pero lo esencial se nos escapará. Es como ver una flor y no responder a la belleza de la flor, sino ver solamente algo material. No tiene ningún sentido especial. Es cierto que en el trabajo externo de la sociedad se habla poco de los maestros. La creencia en los maestros no es una condición para afiliarse a la sociedad teosófica, de modo que los maestros no son mencionados oficialmente por la sociedad. Lo único que la sociedad postula son sus objetivos, los tres objetivos que tenemos, ¿no? Es importante darse cuenta de que el estado de conciencia, el ser interno, que es el verdadero maestro, es muy sagrado. Cuando sentimos este carácter sagrado, no podemos transmitirlo ni hablar mucho de ello. Si una persona tiene cierta sensación de carácter sagrado en la relación con alguien, esposa o marido o con quien sea, no le gusta hacer ostentación de sus sentimientos y decirle a todo el mundo lo que siente. Hay personas que van hablando de lo mucho que están enamorados de alguien, de lo mucho que lo que sienten y tal. Bueno, a lo mejor eso no tiene el carácter que habla aquí en Rada,
de ese carácter sagrado, de ese amor. Es más bien un enamoramiento que tiene poco que ver a veces con el amor, ¿no? Pero incluso a ese nivel, hablar de este tema no estaría bien, ¿no? Pero el maestro es muy sagrado y no se trata de hablar de él ni de hacerle propaganda. Se puede hablar en general del proceso de la evolución que no se detiene en la etapa humana tal como es en la actualidad. Existe la futura posibilidad de convertirse en un hombre liberado. Disculpar, pero ves que tengo cierta dificultad para hablar. Magda, ¿te importa leer? No, no, Vale, pues venga, continuamos. sí. Algunas personas van por delante de nosotros. Son ejemplos que se pueden encontrar en algunas figuras históricas, como el Buda. Pero a mí me parece que no deberíamos hablar de los maestros gratuitamente y vulgarizar el tema. Entonces se nos escapa la esencia y la posibilidad de comprender realmente la etapa de progreso en la que todo lo burdo y egoísta del ser humano ha quedado totalmente atrás y hay un nuevo florecer, la persona verdaderamente regenerada. Una pregunta más es, ¿son los maestros una fuente de energía? Desde luego, ese estado de conciencia pura es un estado de energía superior, pero no es de la clase que nosotros conocemos. La compasión, el amor totalmente desinteresado, universal, imparcial, emanando abundantemente de sí mismo, la sabiduría que todo lo ve, todo es energía. No hay nada más poderoso que eso. Así pues, la persona iluminada, el maestro, es una fuente de maravillosa energía. No acabo de entender esta pregunta. Se habla poco de los maestros y si se hace es a través de la tradición testimonial devocional Leadbeater Hodgson. Si no sabemos en modo alguno lo que son, ¿cómo podemos pensar en ellos de otra manera que no sea con devoción y aspiración? Si solo imaginamos al maestro cabalgando en un caballo o viviendo en el Tíbet, esto es la creación de una imagen y se nos escapa su verdadera cualidad. Pero si captamos el sentido de la cualidad de una conciencia perfecta, sabiduría, compasión, pureza sin mácula, paz, esas características que son de la conciencia pura, ¿qué podemos hacer excepto aspirar a ello? No entiendo que haya otra forma de enfocarlo. Me pregunto si no se ha estado hablando demasiado sobre los maestros en la sociedad teosófica y demasiado poco del sendero y de cómo hollarlo. Aquí incluyo una frase de Blavatsky que dice: las enseñanzas teosóficas deben vivirse, no solo conocerlas. Aquí se encuentra un gran peligro, ya que es demasiado fácil llegar a perderse en la contemplación intelectual del sendero y así olvidar que el camino solo puede conocerse caminándolo. O sea, está diciendo Rada, quizá estamos hablando demasiado sobre los maestros y demasiado poco del sendero, ¿vale? O sea, podemos hablar de los maestros, igual que dice Blavatsky, podemos aprender todas las enseñanzas, pero no nos conformemos solamente con comprenderlas, con acumular conocimiento. Lo que hay que hacer este conocimiento es aplicarlo, lo que está escrito son señales, son indicaciones de por dónde hay que caminar, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es caminar. Integrarlo en nosotros, ¿no? Claro, tenemos, o sea, un mapa de donde sea, de Venecia, no es lo mismo que visitar Venecia, ¿no? Me pregunta, bueno, aparte de luz en el sendero, podemos captar vislumbres de la conciencia superior
que es la de los maestros, leyendo las cartas de los Mahatmas de A.P. Sinet y las cartas de los maestros de sabiduría. Tenemos el libro La Teosofía tal como la ven los maestros de Clara Cot, que puede resultar de ayuda. De estos libros nosotros podemos sacar una idea de lo que piensan, de cómo piensan y de lo que ellos consideran que es el sendero. Es mucho más provechoso tratar de seguir este camino que hablar de ellos. Vuelvo a recordar la frase de Blavatsky. Es demasiado fácil llegar a perderse en la contemplación intelectual del sendero y así olvidar que el camino solo puede conocerse caminándolo. HPB decía a sus discípulos que les reverenciaran en sus corazones y que se sintieran inspirados para elevarse hasta ellos, porque esa es la única manera de contactar con ellos. No podemos hacerles descender a nuestro nivel. O sea, tenemos nosotros que elevar nuestro nivel para poder llegar a tener algún contacto con los maestros. Uno de ellos escribió en una carta que solo la afinidad puede poner a una persona en contacto con ellos. ¿Cómo podemos ponernos a tono como las cuerdas de un instrumento musical que responde cuando se afina delicadamente? En la sociedad teosófica deberíamos insistir más en un modo de vida que abra la comunicación con la dimensión espiritual del ser y menos en las personalidades de los maestros, qué aspecto tienen, qué hacen, etc. O sea, lo que decía Blavatsky, no tenemos que perdernos en la contemplación intelectual, ¿no? Tenemos que caminar. Otra pregunta. ¿Es la sociedad teosófica el único medio de llegar a la teosofía o bien ésta se encuentra también en la base de otras escuelas? ¿Es la sociedad teosófica el único canal apto para la teosofía? ¿No son correctas todas las demás líneas de espiritualidad? Radha Burnier dice, la pregunta ¿es el único camino hacia la sabiduría? Deberíamos ser modestos, no pretender que este es el único y solo instrumento para la salvación humana. Ha habido muchas escuelas y estoy segura de que todavía las hay, que no son conocidas de la gente. Cuando los fundadores llegaron a Madrás, se pusieron en contacto con el Swami Tesu Rao y HPB le reconoció como un profundo estudiante de la teosofía. Creo que dijo que él era su igual en ocultismo. Él sabía mucho y pertenecía a la escuela Vedanta. O sea, está diciendo que no solamente la teosofía es la única escuela en la que podemos avanzar en este camino, ¿no? Recordar, perdona Magda, Sí. recordar que podéis preguntar o aportar alguna idea o comentario en cualquier momento que queráis, ¿vale? Ha habido gente sabia en la inmensidad de las montañas del Tíbet, en los bosques donde vieron la luz los Upanishads. Clarisa y luego Tere. Sí, es en relación con este primer párrafo. Es muy importante hacer una diferencia. Una cosa es la teosofía, que es universal y que no pertenece a la sociedad teosófica. Es universal y pueden acceder a esa teosofía desde todos los niveles en que se busque el conocimiento en su sentido más profundo y elevado. Otra cosa es la sociedad teosófica, que se instituyó en su momento para poder introducir a la teosofía, sobre todo en el mundo occidental, aunque desde luego se descubrió que en el mundo oriental también era necesaria. Y otra cuestión somos, tal como has dicho Ramón, los estudiantes de teosofía, que intentamos aprender y comprender
e incorporar esa teosofía a nuestras vidas. Por lo tanto, cuando se habla de que la teosofía puede estar en todos los lugares, aunque se le llame de otra manera. En la Vedanta hay teosofía. Por supuesto que hay teosofía. Que se le llame solamente la escuela Vedanta, que se la llame Pepito Juanes, no tiene ninguna importancia, porque la teosofía como tal es la sabiduría superior, la sabiduría universal. Y más allá de las palabras, si comprendemos ese significado, ese contenido, no nos confundiremos por las palabras que podamos encontrar en los libros, en tratados, y oír en conferencias, etc. Gracias. Gracias, Clarisa. Tere. Bueno, me ha pensado muchas cosas en esta Clarisa, pero bueno, algunas me quedan más por decir. Voy a decir dos. Estabais leyendo sobre los maestros, ¿no? Sobre que yo he visto a un maestro, yo he hablado con un maestro. Creo que estamos muy confundidos, porque la persona que habla o ve a un maestro jamás lo va a decir. Eso es lo primero que quiero decir. Y lo segundo, pues es verdad que la teosofía a veces nos ha confundido, que leíamos muchas cosas, leemos mucho, pero claro, yo pienso que lo que yo leo en un libro lo ha vivido la persona que lo ha escrito. Pero sí puedo coger cosas que a mí me llegan, vamos a decir, el alma, ¿no? Que lo que evoluciona, no yo, Tere no es nada, pero que me sirven ¿para qué? Para llevarlo a la vida. Y si no lo llevo a la vida, como dice Ramón, me lo quedo aquí. No sirve para nada. Y eso lo he aprendido yo hace ya muchos años. Pero claro, también depende de la evolución del alma de cada uno. Todos no tenemos que hacer lo mismo. Unos sirven para la charla, otros sirven para hacer esto, otros sirven para hacer aquello, pero de verdad, vamos a llevarlo fuera y no nos lo quedemos nosotros. Gracias. Gracias, Tere. Marc, abre tu micro. A mí siempre me ha llamado mucho la atención 2 o 3 personas que han pasado en mi vida donde he valorado su gran bondad y siempre me comparo conmigo, ¿no? Estas personas las comparo conmigo y digo, esta gran bondad que yo percibo de esta gente y que tiene las mismas miras que yo y no conocen nada de la teosofía, ni se lo puedo plantear. Me sorprende y me admira de la bondad de determinadas personas que seguramente no han trabajado como yo a lo mejor puedo haber trabajado, ¿no? Y me admira, me admira. Así es, Marc. El hábito no hace al monje. Eh, el que va a la iglesia los domingos no significa que siga las enseñanzas de Jesús. Los que estamos aquí en la teosofía no significa que sigamos las enseñanzas de la sociedad teosófica. Hay gente que es atea y mejor persona que alguien que va todos los domingos a misa, ¿no? O sea que el hábito no hace al monje. O que dice que es teósofo. O que dice que es teósofo, sí. Sí. O sea, no, cuando digo misa, me estoy refiriendo a cualquiera de nosotros mismos que venimos a estos cursos y vamos a las reuniones de teosofía. Son almas quizás más viejas y otros somos almas más jóvenes. Y aprender teosofía no significa que seamos mejores que nadie. Ahora bien, está bien si uno es como es, mejor o peor, una persona bondadosa, una persona buena, si además estudia teosofía,
Cuando estoy diciendo teosofía, no estoy diciendo que se afilie a la sociedad teosófica. Teosofía es las enseñanzas de Jesús, de Buda, de Sankaracharya, de Ramana Maharshi, de Pitágoras, de Platón, de etcétera, 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 ¿ok? O sea, si una persona que es buena, que digamos que es un alma vieja ya o más evolucionado, pero no conoce toda esta enseñanza, seguramente conociendo estas enseñanzas, digamos, ¿cómo decirlo? Será más consciente de la vida, del por qué hace lo que hace, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace las enseñanzas que nosotros estudiamos, precisamente hacernos más conscientes de todo, aprender a ver el mundo de diferente manera, ¿no? José, abre tu micro. ¿Se me oye? Sí, Ahora sí. Vale. Es que oyendo todas estas explicaciones, en realidad yo me recuerdo una de las clases de nuestras conversaciones, tuya y mía, decíamos que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y hablando de maestro, como maestro de escuela, quizás no maestro en teosofía, pero es igual. El tema que nosotros tratemos, estudiemos, trabajemos y tal, el maestro es quien nos añade algo a nosotros para coger ese camino. Es más, lo que decías antes de coges un coche y dices, me voy a, yo qué sé, a Cáceres, por decir algo. Ostras, me he perdido, no sé. Si no vas y preguntas a alguien que conozca, que sepa del tema, ¿cómo demonios vas a coger el sendero adecuado para llegar a ese punto? A ver, no estoy aquí porque se me ocurrió a mí un día. Estoy aquí porque te conozco, porque conozco esto. Y una vez que me metí, oye, pues mira, me interesa la teosofía. Pero por esto creo que no podemos decir tan eso de que no mencionemos, no hablemos, no, de que hayamos visto un maestro. Es que hay niveles de maestría, me imagino yo, que son los que nos tienen que servir. Perdón, ya está, eso es el comentario. sí, bueno, aquí lo que se estaba refiriendo a los maestros son las personas ya que han trascendido la etapa humana, ¿no? Que son los mahanas, los maestros de sabiduría o los iluminados. Pero evidentemente todos entre nosotros somos maestros y alumnos, ¿no? Todos nos enseñamos entre nosotros. Y sí, hay personas que no se han iluminado, pero son personas más sabias que nosotros y hay diferentes grados de maestro. Bueno, recordar que ahora está hablando Rada acerca del tema de si la teosofía es el único camino, ¿no? Y está diciendo que, bueno, que hay muchos otros caminos. ¿Sigues, Magda? Sí. Deben haber existido en todo el mundo, y tal vez todavía existen, personas que conocen teosofía. No podemos decir que somos los únicos que la poseemos. Esto no quiere decir que la sociedad teosófica no sea valiosa, que no tenga una determinada función propia. Una de sus funciones es unir al mundo a través de la sabiduría de la teosofía. A través de la sociedad teosófica se ha realizado un intento de presentar esa sabiduría en un lenguaje que no es el de ninguna religión en particular, a todos los pueblos del mundo, y unir conjuntamente un grupo internacional de investigadores interesados en el bienestar de todos los seres. No podemos decir en absoluto que ninguna otra línea de espiritualidad sea incorrecta. Pero las autodenominadas escuelas espirituales proliferan en la actualidad y por lo tanto la cuestión de una pauta es importante. Es importante porque, como dice aquí Rada, hay muchas escuelas que se autodenominan espirituales y hay que ir con ojo. Hay que ir con ojo y saber discernir lo que es correcto, lo que está bien y lo que no está tan bien, ¿no? Debemos tener una idea clara sobre lo que es cierto y sobre lo que no lo es.
Por ejemplo, si las enseñanzas de una escuela espiritual se convierten en un medio para una ganancia material, ¿puede ser una verdadera escuela? ¿Es el beneficio material algo compatible con la realización espiritual? Esto es una gran diferencia entre muchas otras escuelas y nosotros. La Sociedad Teosófica no cobra por, por difundir las enseñanzas, ¿vale? Y muchos otros, hay escuelas que aprenden 4 cositas de teosofía o de espiritualidad y se dedican a hacer cursos, seminarios y, bueno, cobran y viven de esto, ¿no? Entonces, esto es una verdadera escuela, esta gente que utiliza la sabiduría, el conocimiento de estas enseñanzas para vivir de esto, ¿no? Económicamente, pues. ¿Puede una escuela en la que se enseña a la gente a convertirse en devotos esclavos, en ciegos seguidores, ser una escuela verdadera? También hay escuelas donde dicen, tú haz lo que yo te diga, ¿no? ¿Eh? Ok. Si alguien se proclama como Dios o semidios, sus palabras se toman como infalibles. La gente cree que si éste les mira a los ojos, quedarán iluminados. Sí, sí, no, hay gente que va a la India, a un ashram de un maestro, y el maestro parece ser que les toca o les hace no sé qué y los ilumina, o les mueve la kundalini, o en fin, les hace iniciaciones. Bueno, pues el que se lo crea, pues está bien. Cada uno tendrá lo que en ese momento necesite, ¿no? ¿Son reales esas ideas? La teosofía y la literatura teosófica proporcionan un criterio para distinguir entre lo auténtico y lo herético. Hay otros grupos, Alice Bailey, los Rosacruces, los antropósofos, Sai Baba, etc., trabajando en una línea espiritual paralela a la de la sociedad teosófica. Nuestro segundo objetivo apunta a los estudios comparativos. Estas son nuevas preguntas que se hacen, ¿eh? El estudio de lo que los maestros han dado a través de HPV y de CINET es un estudio para toda la vida, pero igual que Annie Besant y Leadbeater, Hodgson, Mead y otros han estudiado también profundamente el lado oculto de las cosas. Así lo han hecho de Purucker, Alice Bailey, Steiner y otros. ¿Cómo podemos trabajar con sus ideas sin perder nuestro propio método de trabajo? ¿Cuál es nuestro propio método realmente teosófico de estudio? ¿Cuál es la diferencia esencial entre la sociedad teosófica Adyar y los otros grupos? O sea, esto se plantea porque el segundo de nuestros objetivos es el estudio comparado de ciencia, religión y filosofía. Entonces, una de nuestras tareas como estudiantes de teosofía es poder leer también a Alice Bailey, a los Rosacruces, a los antropósofos, a Sai Baba, etcétera, etcétera, al cristianismo, al hinduismo, el budismo, etcétera, etcétera. Y ver qué hay de común, ver qué hay de sabiduría, porque en todos estos seguramente hay bastante sabiduría, y no quedarnos solamente con nuestras enseñanzas, sino ver que la teosofía lo está abarcando un poco todo, ¿no? Y ese trabajo de comparación es el que aquí se está cuestionando. ¿Cómo podemos trabajar con sus ideas, o sea, estudiarlos también, sin perder nuestro propio método de trabajo? Y entonces, Rada Burnier dice, ¿Cómo podemos trabajar con las ideas de su literatura sin perder nuestro propio método de trabajo? ¿Cuál es el verdadero método teosófico para el estudio? Nuestra sociedad promulga una fraternidad universal sin distinciones. Una mente sin distinciones es una mente regenerada. Así pues, aquello por lo que la sociedad aboga fundamentalmente es la regeneración,
no solo el proporcionar volúmenes de conocimiento a la gente. En eso es lo que estamos, o sea, damos conocimiento, pero ese no es el objetivo. El objetivo es la regeneración. El objetivo es que caminemos por el sendero que la teosofía nos está indicando. El conocimiento se da, pero con vistas a hacer surgir este cambio de una condición de mente sin regenerar a una nueva mente que no sienta ninguna división ni diferencia. O sea, el conocimiento lo damos, pero no es para acumular conocimiento, sino para hacer ese cambio, ¿ok? No podemos decir que somos el único grupo que proporciona claridad. Ante todo, no sabemos qué están haciendo otros grupos, todos los grupos. Sin embargo, tomemos los grupos que ha mencionado el que ha hecho la pregunta. Los seguidores de Sai Baba creen en una autoridad, de hecho, en un Dios sobre la tierra. El mismo Sai Baba dice, yo soy Dios. Bueno, supongo que todos habéis o conocéis o habéis oído hablar de Sai Baba, ¿no? En la sociedad teosófica no hay ningún Dios, no hay ninguna autoridad a la cual rindamos culto y obedezcamos. Puede que hay algunas cosas de las que dice Sai Baba que nosotros también decimos, aunque tal vez las diga de modo diferente. Cuando dice que debéis ser amables, serviciales, etc., estamos de acuerdo. Pero hay mucho que no tenemos en común. La amplia mayoría de miembros de la sociedad teosófica no aceptan a Sai Baba como Dios. Si dijera que todo el mundo y todas las cosas son Dios, podríamos aceptarlo, pero dice que Él es Dios, lo cual es completamente inaceptable. Ha quedado muy claro oficialmente que no hay autoridad alguna en la sociedad teosófica. Ni HPB, ni Anibesan, ni nadie es una autoridad en la sociedad, por la sencilla razón de que esa aceptación de una autoridad es peligrosa para la inteligencia humana. Todo proceso de la evolución es lo que se ha llamado el despertar de la inteligencia. Es el desarrollo de la conciencia. La conciencia es esencialmente inteligencia. La conciencia sin la inteligencia no sería nada. Nuestro destino es llegar a ser mucho más inteligentes, lograr formas de inteligencia espiritual más sutiles. Si aceptamos una autoridad y repetimos lo que dice esa autoridad, no importa que se trate de Sai Baba, HPB, Anibesan, Krishnamurti o cualquier otro, renunciamos a nuestra inteligencia. Ves que este asunto de que no hay autoridad en la sociedad teosófica es uno de los pilares de la sociedad y para mí es algo fundamental, ¿no? De que, bueno, evidentemente yo veo que lo que dice Blavatsky, lo que dice Anibesan, Krishnamurti, etcétera, son temas que a mí me llegan, que son interesantes, que creo que son ciertos, pero eso no significa que yo siga ciegamente a Blavatsky o a quien sea, ¿no? O sea, todo eso tengo que procesarlo, tengo que razonarlo, tengo, si puedo, que experimentarlo y bueno, lo que no acabe de entender lo dejo en suspenso, ¿no? Pero no porque lo diga Blavatsky tengo que creerlo a pie juntillas, ¿no? Tengo que hacer un acto de fe y de creerme lo que diga, porque lo que dicen aquí, eso es limitar nuestra propia inteligencia, ¿no? La política de la sociedad teosófica no es proclamar dogmas ni creencias, ni establecer ninguna autoridad en forma de libros o personas. Esto le proporciona a la sociedad cierto carácter. Pero cuando otro grupo tiene autoridades, ¿cómo podemos decir que somos iguales? Podemos tener algo en común sobre ciertos puntos, pero no podemos decir que somos iguales que ese grupo. Tomemos el ejemplo de los Rosacruces. Dan iniciaciones y ofrecen cursos. La gente que sigue los cursos recibe muchas iniciaciones.
Las personas son etiquetadas artificialmente. Desgraciadamente, esto también sucedió en la sociedad teosófica en alguna época, pero ya es historia pasada. Eh, Aquí, cuando habla de los Rosacruces, seguramente en otros grupos también, los masones, hay iniciaciones. Pero claro, que te den un título no significa que realmente tú estés en ese nivel evolutivo. ¿Ok? Y esto en los primeros tiempos de la sociedad teosófica, cuando murió Blavatsky y Olcott, en la época esta de Annie Besant y Leadbeater, pues bueno, se empezaron con el tema este de las iniciaciones y tal, pero bueno, como dice Rada, esto ya es historia pasada. Una persona no crece espiritualmente porque se le coloque una etiqueta. El camino es interno. Nosotros somos el camino. Es solo cuando cambiamos, cuando nos volvemos puros, afectuosos, etc., que nos desarrollamos espiritualmente. No tiene nada que ver con lo que otros digan. Es un asunto totalmente interno. Puede que los Rosacruces estén dando algunas enseñanzas teosóficas. Creo que lo hacen. Probablemente han hecho suyas muchas de las enseñanzas de la sociedad. Sin embargo, no somos lo mismo que los Rosacruces. También hay diferencia entre los grupos teosóficos. Tienen muchas cosas en común, pero difieren en algunas. Algunos grupos teosóficos dicen que HPB y uno o dos más son la autoridad, que solo lo que ellos dijeron es teosofía. Si alguien disiente de estos puntos, no es un teósofo. Quizás somos el único grupo de teosofía, el de Adiar, el más numeroso también, digamos, el que tiene más peso, donde tenemos esa libertad de poder estudiar lo que sea, ¿no? Hay otros grupos teosóficos que solamente estudian a Blavatsky y a William James. Otro solamente estudia prácticamente a De Purucker, ¿no? Entonces, bueno, y nos critican a nosotros a veces porque, bueno, tenemos libros de Annie Besant, de Leadbeater, de Hobson, de Taimni, etcétera, etcétera. Y dicen que eso no es teosofía, ¿no? En fin, yo creo que yo estoy contento de estar en la Sociedad Teosófica de Adian porque tenemos esa absoluta libertad, ¿no? Hablando de estos grupos teosóficos, Magda. Tienen como una especie autoridad los escritos de ciertas personas. Nosotros tenemos muchas perspectivas en común con ellos. Pero en el mundo importante mencionado existe una diferencia muy seria. Me negaría a estar en una sociedad en la que hubiera una autoridad y donde determinados escritos fueran considerados como escrituras. O sea, como libros sagrados, ¿no? Sí. Si la sociedad teosófica tomara esta posición, dejaría de pertenecer a la misma. En nuestra sociedad, a cada individuo se le confiere la libertad de investigar, de ver qué es aceptable para él en el momento presente. La persona puede seguir cualquier curso que temporalmente le resulte inspirador. Esa libertad en el seno de la sociedad es muy preciosa. Solo está limitada por el principio de la fraternidad. La fraternidad y la libertad son los dos pilares de la entrada de la sociedad teosófica. Puede existir confusión si en una rama teosófica o en cualquier unidad de la sociedad teosófica la gente hace propaganda de cualquier otra escuela. No porque digamos que nosotros somos mejores o que somos los únicos que saben, nosotros no les condenamos. No tenemos ninguna opinión oficial respecto a ninguno de ellos. El miembro individual tiene absoluta libertad. Puede ser un seguidor de Sai Baba, recibir iniciaciones, etc.,
y ser miembro de la sociedad teosófica. A menos que viole el principio de fraternidad seriamente y persistentemente, puede seguir en la sociedad y ser libre. Puede ser un hindú, un budista o un cristiano, ir a una iglesia o a una mezquita. Hay algunas personas que son intolerantes en esto y se preguntan por qué los demás tienen que ir a la iglesia. Si ellos no desean la religión, son libres de no tenerla, pero los demás son igualmente libres de tener la religión que quieran. Esa es la posición de la sociedad teosófica. Aunque el individuo es libre, si una rama teosófica o cualquier otra unidad, federación o sección empieza a hacer propaganda de Sai Baba o algo así, se creará confusión. O sea, aquí está diciendo que como miembros de la sociedad teosófica somos libres, pero una rama ya no tiene esa libertad. ¿Ok? Y ahora continuaré explicándolo. El público creerá que le aceptamos como Dios. Claro, si empezamos en una rama a hacer propaganda de Sai Baba, pues pensarán la gente que somos seguidores de Sai Baba, ¿no? Que la sociedad teosófica está con Sai Baba, ¿no? Si dejamos que los rosacruces tengan un papel importante en una rama, la gente asociará sus etiquetas con el trabajo de la sociedad. Por lo tanto, una rama o una sección están en una posición distinta a la del miembro. La rama representa la sociedad teosófica, esté donde esté, en su propia ciudad o pueblo. Debe mantener el carácter de la sociedad y no presentar una imagen que la gente pueda confundir con otras cosas. Está claro, ¿no? O sea, que como miembros tenemos libertad para ser cristianos, budistas, hindús, seguidores de Sai Baba, etc. Pero la rama, evidentemente, sí que puede un día tener una conferencia de un Rosacruz y explicarnos lo que son los Rosacruces, pero una charla para que nosotros entendamos lo que son los Rosacruces. O otro día puede venir alguien a explicarnos lo que es la Vedanta, ¿vale? Pero lo que no puede ser es que en una rama se estudie solamente a Sai Baba, se estudie lo que dicen los Rosacruces o se estudie lo que está la escuela Vedanta, ¿no? O sea, tenemos que tener nuestras propias enseñanzas, ¿ok? ¿Puede ser útil el ocultismo en el proceso de la regeneración? Esta es la siguiente pregunta. Sí. ¿Puede ser útil el ocultismo en el proceso de la regeneración? Radeburnier contesta, el estudio y la comprensión de lo que está oculto puede ayudar a la regeneración, porque nuestra ceguera nos imposibilita actuar adecuadamente. O sea, está hablando de que vemos muy limitadamente, no vemos realmente las cosas tal como son. Y como no vemos correctamente, pues actuamos no adecuadamente, ¿no? Entonces, el estudio del ocultismo, o sea, aprender a ver el lado oculto de la naturaleza, evidentemente nos puede ayudar en la regeneración. ¿Cómo podemos comprender las consecuencias de lo que hacemos que pueden extenderse más allá de los límites de nuestra actual visión si nuestras perspectivas son muy estrechas? Un ejemplo práctico es el del pensamiento. No podemos ver el pensamiento o el efecto del pensamiento, pero sí pudiéramos comprenderlo más estudiando la literatura sobre el tema. Nuestras acciones y nuestras relaciones podrían ser diferentes. O sea, aquí se está refiriendo al efecto que tiene un pensamiento, que pensamos que es algo interno, que se queda en nosotros, pero no, el pensamiento es una vibración que se extiende a todo nuestro alrededor, ¿no? Y está afectando el medio ambiente, ¿no? Entonces, por eso dice, si supiéramos el efecto que tiene los pensamientos, seguramente pensaríamos de diferentes maneras.
Supongamos que realmente pudiéramos ver lo que ocurre si tenemos un pensamiento cruel o poco amable o egoísta. Probablemente empezaríamos a actuar de una manera distinta, porque este pensamiento se convertiría en una realidad. O sea, porque sabemos que los pensamientos acaban afectando y convirtiéndose en realidades, ¿no? Si realmente pudiéramos ver las consecuencias kármicas de lo que hacemos, tal vez empezaríamos a comportarnos de otra manera. Pero no lo vemos, solamente hablamos del karma, pero no hemos estudiado lo suficientemente sobre él para tener un convencimiento. Si realmente empezáramos a conocer algo sobre ello, después de estudiarlo, podríamos ser completamente distintos. Krishnamurti decía en alguna ocasión a los hindúes: no creéis en el karma, solo decís que creéis en el karma. Si creyerais en él, seríais muy cuidadosos con lo que pensáis, con lo que hacéis, con cuáles son vuestros motivos. Aquí Rada dice, solamente hablamos del karma, pero no hemos estudiado lo suficiente sobre él para tener un convencimiento. La verdad es que yo creo que hemos hablado o hemos estudiado bastante sobre el karma. Es uno de los asuntos en la sociedad teosófica que más se habla. Y seguramente todos más o menos sabemos lo que es el karma, conocemos cómo, cómo funciona. Pero claro, no lo hemos integrado ese conocimiento. Es un conocimiento teórico que tenemos, como el conocimiento de que todo es uno, todos somos uno. ¿Vale? Lo sabemos, pero lo tenemos solamente ahí como algo teórico, pero no lo hemos integrado. Por lo tanto, no ha cambiado en mucho nuestro comportamiento. Como decía Krishnamurti, si creyéramos en el karma, de hecho creemos, ¿no? Pero bueno, pero de aquella manera, ¿no? O sea, decimos que creemos en el karma, pero si creyéramos de verdad en el karma, seríamos muy cuidadosos con lo que pensamos, con lo que hacemos y con cuáles son Nuestros nuestros motivos. pensamientos. Bien, otra pregunta. Ah, Y no, las esta es. palabras. Y las palabras, sí. Mi, res- Otra persona del seminario, RH, que tampoco sé quién es, contesta también. mi respuesta sincera a esta pregunta es que la regeneración debería empezar primero. El ocultismo puede llegar más tarde. Bueno, esto es lo que dice RH. Porque regeneración significa llegar a ser completamente desinteresado, significa la desaparición del yo. Me gustaría ver primero eso, antes del desarrollo de la posibilidad del conocimiento oculto, que ya llega por sí mismo. Bien, esto es lo que opina RH, que dice que primero el desarrollo de uno mismo, primero la regeneración y luego el ocultismo, ¿no? Rada Burnier no está muy de acuerdo. Creo que no puede clasificarse de esta manera. La percepción y la purificación van juntas, siendo regeneración la purificación y siendo conciencia la percepción de lo que no era previamente visible o conocido. O sea, de alguna manera Rada Burnier está diciendo que no tiene que ser una cosa primero y luego la otra, sino que ambas pueden ir en paralelo, ¿no? Conforme vas avanzando en cambiarte a ti mismo, conforme te vas regenerando, automáticamente estás empezando a ver el lado oculto también de la naturaleza, empiezas a ver las cosas de diferente manera, o sea, ocultismo y de regeneración Son, pueden ir en paralelo, son complementarias. son complementarias, evidentemente, ¿no? En tanto que la mente sea impura, llena de sus deseos, etc., es incapaz de ver. Si hay deseo, vemos de acuerdo con el deseo. Si somos celosos, evaluamos las cosas según nuestros celos. Si nos sentimos envidiosos de alguien, ese hombre se convierte en una persona indigna.
de modo que vemos según lo que hay en nuestro interior. Si queremos ver más, los nubarrones de la mente tienen que ser dispersados. La mente debe ser más diáfana, más pura. Cuando vemos más, esto nos ayuda a clarificar más nuestra conciencia. Puede que no sea posible convertirse en una persona completamente nueva, en un individuo perfecto y luego ver. Tal vez es cuestión de ver un poco más y, como consecuencia, de comprenderse uno mismo un poco más, y así se avanza. O sea que vamos avanzando poquito a poco, regenerándonos y viendo de forma diferente. El tema está en esto, en aprender a ver el mundo de forma diferente, porque vemos el mundo de forma muy limitada. Vemos solamente las apariencias, estamos acostumbrados a vivir en esta sociedad humana donde apreciamos quizás las construcciones, el coche, la televisión, etcétera, pero la naturaleza es algo más, ¿no? La naturaleza hay algo muy profundo que se nos pasa por alto, ¿no? Cuando empezamos a ver la esencia de lo que es la naturaleza, empezamos a cambiar. Y bueno, hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Me gustaría que ahora vosotros hicierais comentarios sobre lo que hemos hablado, sobre el tema de los maestros, sobre el tema de las diferentes escuelas espirituales que hay, qué nos diferencia de ellas o qué no nos diferencia, si somos el único camino este de la sociedad teosófica o hay otros caminos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues cierro ya y dejo de compartir. Y ya diréis, José, no sé si preguntarte, pero no sé, cuando se ha hablado de los Rosacruces, ¿te has sentido afectado? No, perdona, afectado de ninguna manera. No, bueno, Al contrario. ¿o se te ha ocurrido algún comentario, no? Porque, bueno, si me permite, yo puedo explicar que tú cuando muy joven, cuando niño, porque tu padre era Rosacruz, Sí. estuviste, bueno, tu padre te llevó en los Rosacruces y esto duró un cierto tiempo, era muy joven, pero luego esto, o vinisteis a España y bueno, ya lo dejaste, ¿no? No, efectivamente, sí, tienes razón. Yo, es algo que no suelo comentar ni entrar en ese detalle, pero que efectivamente me hicieron estudios, me, me hicieron una calificación, me dijeron que la potencialidad que tenía. Pero hay una de las cosas que estuve relativamente, no me acuerdo el tiempo, pero veo una similitud con la sociedad teosófica muy importante, muy importante. Sin embargo, los dejé porque entendía lo que ahora he encontrado en la sociedad teosófica. El conocimiento no tiene precio. Es decir, ellos cobran por mantener una estructura brutal que tienen en Egipto, en California, etcétera. Tienen unas estructuras brutales que hay que mantener. Entonces, cada mes tienes que pagar tu cuota, te envían los documentos para que los estudies, los trabajes, son mensuales, etc. Lo que sí que no hay es iniciaciones, que no hay nada de todo esto, ni te dan un título, ni nada. Y entonces también sé, por la parte que yo pude estudiar, que su origen, el origen Rosacruz está, yo qué sé, en 3.000 o 4.000 años antes de Cristo. Una brutalidad de tiempo que yo ni me he preocupado de estudiarla ni de medirla. Y sin embargo, por otro lado, hablando de los maestros, si me permites, ya acabo de poner esa cuña, ¿no? La actitud de una persona que luego supe que era
era un maestro, fue la que me indujo a seguir un poco esta línea de estudios y por eso me animó a entrar en los Rosacruces. Acepté la idea de mi padre, ¿no? De eso, con mis propias experiencias y tal. Aquel hombre realmente era invisible para todos, pero pasaba por lugares absolutamente terroríficos, donde no pasaría yo ni con 100 legionarios veteranos de guerra de Julio César, no pasaría yo ni por el medio, no me atrevería. Y sin embargo él pasaba por ahí y nadie lo veía pasar, lo sé, por estas cosas las aprendí después, ¿no? Las verifiqué después. No, y hablando con él era maravilloso. Entonces, por eso es que me encaminé por esto y, sin embargo, que pagar por saber me parecía una herramienta injusta, injusta. Así que los dejé también. Vosotros en la Sociedad Teosófica, digo vosotros temporalmente porque espero que seamos nosotros, ¿no? ¿Verdad? Bien. Nosotros en la Sociedad Teosófica pues no tenemos ese pago ni esa, así a lo bestia, me refiero, ¿no? Grandes pagos en dólares. Bueno, cuando has dicho que los Rosacruces no hacen iniciaciones, lo que sí hacen es asignar determinadas categorías a los Eh, estudiantes de Rosacruces. el neófito es el primero, el que tiene que pasar por una serie no de controles, porque si no recuerdo mal, como dijiste tú, hace muchos años de esto, empiezas estudiando estos fascículos, estos elementos, y luego, claro, periódicamente te reunías en un centro, y ese centro es lo que ellos llaman logias, como pasa con los masones, etcétera, tienen un sistema. Más o menos ellos te evalúan en las conversaciones, en lo que conoces, y a partir de Sí, ahí, entonces, cuando dices, bueno, subes de grado, ¿no? ya. Pero Pero claro, ese subir no, de no, grado te no es están un dando examen. claro, te están dando una categoría que solamente es algo muy interno, muy personal. Sí. Igual por haberte estudiado y saber, y como si hicieras un examen, pasa exámenes, pero eso No, 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 no es un bueno, examen. No es un ya, examen. pero no Pero, significa que cuando llegues a cierto grado que realmente tu grado evolutivo esté ahí, ¿no? sí. Bueno, vamos a dejar el tema de los cruces. Yo Sí, es que con gracias. esta elección me he acordado mucho de ti precisamente porque ha salido el tema, ¿no? Me lo imagino. Bueno, eh, Gracias. ¿es para Mark y Loli? Oh, sí. Loli, para adelante. Hable tu micro, Loli. No, yo quería decir que, bueno, yo no conozco, la verdad es que no conozco todas estas enseñanzas diferentes, pero por lo que yo me he movido, o sea, a mí, yo supongo pues que tendrán, pues yo qué sé, todas las enseñanzas pues tienen su parte buena, pero a mí lo que realmente me maravilló es que tú entras, como yo entré, que bueno, me conocías tú, pero nadie me conocía, me sentí súper aceptada, me podía estar allí, pude dar charlas, y entonces podía estudiar otras cosas. Entonces, yo me sentí mucha fraternidad, o sea, que cuando te sientes tan aceptado, sientes esa fraternidad, aunque estemos muy lejos todos pero es otra cosa distinta, ¿no? Y porque no te imponen nada, porque te dejan pensar, que es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Entonces yo realmente no conozco muchas otras, pero a mí me pareció maravilloso y dije, sí, es aquí, ¿no? Y ahora, pues lo que está ocurriendo con mucha otra gente es que todo esto de moda, se está poniendo de moda la espiritualidad y es un negociazo que te mueres, ¿no? Y entonces, bueno, yo la sociedad teosófica la veo tan diferente que yo creo que eso es lo que me gusta y me une a ella, aunque no tenga muchos conocimientos de muchas otras teorías y tal, pero yo no he encontrado ningún sitio
que te acojan de esta manera y que no te exijan nada, ¿no? O sea, simplemente pues estar de acuerdo con los tres fundamentos, ¿no? Y bueno, me parece genial. Hay algo que me parece que es fundamental, ¿no? Yo creo que casi todas las escuelas espirituales que conozco, siempre hay un líder, hay el maestro, hay Ah, el que da la enseñanza, ¿no? Y el que cobra, claro. Aquí somos nosotros, entramos y somos todos iguales y unos llegan a dar una charla o se atreven, otros se quedan porque no se atreven o porque no saben todavía suficiente o porque tienen timidez, pero no hay el líder que va, que es el único que va explicando, ¿no? Aquí somos entre todos, ¿no? Vamos aprendiendo y cuando sabemos un poquito, pues empezamos a explicar también cosas, ¿no? eso en educación, eso desde la parte educativa, que es la que yo conozco, es la manera de que un niño evolucione y saque lo que es su inteligencia y tal. Y esto aplicado al mundo espiritual, pues es genial, es genial. Marc, Yo, desde lo que yo poco sé, la lectura que hago sobre los maestros es que son unos seres que para mí están en una nebulosa, que dan ciertas directrices y que yo las acepto. Y aquí me quedo. No quiero conocer a ningún maestro, ni estudiar a ningún maestro, ni... Sé que están, no me importa ni cómo son ni dónde están, pero que sí que esparcen por el mundo ciertos conocimientos que concuerdan con mi manera de ser. Yo ya os dije que después de escuchar la teosofía a los 10 años me di cuenta que yo ya era estudiante de teosofía sin saberlo hace más tiempo, porque muchas cosas sonaban en mí. Y así es mi visión de los maestros. No tengo ninguna urgencia en conocer más. Con 3 o 4 cosas no me las acabo. sí, sí. Ujú. Magda, Bueno, yo llegué a la teosofía y venía del budismo tibetano. No he renunciado a él, pero porque observando los tres principios de la sociedad, pues se puede compaginar, ¿no? Y la verdad, llegué un buen sábado y allí me quedé, y aún sigo. O sea, sí, además por comodidad me pillaba más cerca de casa, porque Claro. cada irme a 300 y pico de kilómetros como me iba yo, muchas veces sola con el coche volviendo de noche, pensé a mí la fe me va a matar algún día por una cuneta de estas. O sea, y al final sé que sigo la evolución que empecé allí, Sí, porque la estoy siguiendo, porque en muchas claro, cosas, muchas enseñanzas son las mismas. sí, Yo a veces he dicho que todos, que lo único que cambian son los rabanados, que todas son iguales en el fondo, solo cambian los que la venden. Y hay algunos que ponen más de su personalidad en venderla, ¿no? Solo está en pasarlo por el tamiz. ujú, Entonces, quedarte con lo que esencialmente te interesa. sí, 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 tenemos de las buenas escuelas que hay, tenemos en común muchísimo con ellas. En el budismo, con la Vedanta, con el cristianismo esotérico también tenemos mucho en sí, común. Pero claro, la teosofía de lo que trata es o sea, de no limitarse a uno solamente, sino decir, si todos más o menos estamos diciendo lo mismo, ¿no? Entonces la teosofía tiene su propia manera de presentar estas enseñanzas. También es cierto que la teosofía, la sociedad teosófica, ha anunciado enseñanzas que hasta ahora no se habían dado, como el tema de las cadenas, rondas, etcétera. Era algo, enseñanzas que seguramente los sabios que han habido antes las conocían, pero no se daban al público en general. Y la sociedad teosófica esto lo dio, ¿no? Pero No, claro, durante toda la vida
durante toda la historia de la humanidad siempre han habido estos seres que nos han adelantado siempre. Y empezando por, bueno, los libros de la Vedanta son antiquísimos, en Egipto hace miles de años también habían sabios, Jesús, Buda, Platón, y siempre, seguramente que ahora también los hay, maestros, pero algunos pocos son los que han sido conocidos públicamente. La mayoría han sido personas que digamos, la difusión de sus enseñanzas ha sido mucho más limitada, ¿no? A grupos más pequeños. Bueno, no sé si Clarisa quería decir algo. No, no, está todo Ah, muy bien. Está todo muy bien, muy bien. Lo de las rondas que decías, ¿no será que van dando píldoras para decir, va, despertad Sí, un poco más que la ciencia ya os pilla? sí, sí, lo que pasa ¿Eh? es que, a ver, pues este tema de dónde venimos, la cadena lunar, luego la cadena terrestre, ahí empiezan las rondas de esta cadena terrestre y luego aparecen las jerarquías. Todo esto es interesante saberlo. Lo que no hay que hacer es obsesionarse con ello y quedarse ahí colgados con ello. Tener una claro, idea está bien, porque de hecho venimos de ahí y vamos hacia más allá. Tener la idea porque este universo es grandioso, es algo inmenso. Y cuando la mente está muy cerrada, se queda muy constreñida a 4 cosas y media. Entonces, la teosofía nos muestra la amplitud de todo ese universo, pero luego que nos dice y repite constantemente, y todo lo que aprendamos tiene que ser aplicado para hacer el bien al mundo y que no nos descuidemos de eso, porque sin eso todo lo demás no sirve para nada. Nos lo dice montones de veces. claro. Lo importante, como hemos dicho en esta charla, como decía Blavatsky, es que no nos perdamos en la contemplación intelectual de Ah, estas enseñanzas, ¿no? Que no andemos, porque es verdad que se puede estudiar muy profundamente cualquier tema, el karma, la reencarnación, la evolución, las cadenas y rondas, las jerarquías, se puede estudiar a un nivel profundísimo, pero ojo, no nos perdamos en el hecho de querer seguir escarbando y profundizando y profundizando. Hagamos también el ejercicio de practicar lo que estamos aprendiendo. Y hay muchas de estas enseñanzas que son tan profundas que realmente aportan, es mi opinión, ¿eh? Quizás no todo el mundo opina igual, pero aportan simplemente un conocimiento intelectual, pero aportan pocas herramientas para vivir en la vida día a día, ¿no? Para ver el mundo de diferente manera, para comportarse de diferente manera. Pero bueno, ahí está, las enseñanzas están dadas y bueno, pues habrá quien las estudie muy a fondo y otros que las estudiamos más poquito a poquito, ¿no? sin embargo, Ramón, si me permites, en medio de todas esas complejidades de, de la cosmogénesis y de todo, yo he encontrado en medio, entre medio, aquí, allá, acullá, he ido encontrando herramientas para mi propio conocimiento y transformación de mí misma, herramientas valiosísimas. Lo que pasa es que cuando encontramos una, nos hemos de detener y decir, ¿y esto en qué me concierne a mí, aquí y ahora para aplicarlo a mi vida? Y nos hemos de poner a aplicarlo a la vida. No es una mera lectura de estos asuntos, es una lectura reflexivo-meditativa, profundizar. ¿Qué Claro, significa esto? ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo puedo yo aplicarlo a mi vida y mi relación con todos los demás y con el mundo que me rodea? Esa es la parte más importante de todo. Hay otra cosita antes de que cerremos, que antes he hablado de
bueno, de los lugares donde cobran en cantidades enormes por el conocimiento que dan. Bueno, la Sociedad Teosófica, los miembros, pagamos una pequeña, muy pequeña cuota. Pequeña. ¿En cuánto queda mensualmente la cuota de los miembros de Bhakti, Magda? A 10 euros al mes, 120 al año. Ridículo. Porque Pero sí que bueno, es de hecho hay que mantener. Y Tenemos luego un local en nos Tarrasa. intentan entrar en la rama y nos cuesta 350 reparar la puerta. Sí, O sea que o sea que vamos a la justa, ¿sabes? Porque de hecho, y es cierto, que es una sociedad sin ningún ánimo de lucro, pero hay cosas que hay que sostener. Antiguamente las gentes, sobre todo en los climas cálidos, la gente se reunía en las plazas y allí daban la enseñanza los maestros, los gurús. Pero en ciertos climas no puedes estar en la calle y en esta sociedad actualmente no te puedes poner en la calle a hablar de según qué. Hay que estar recogido. Eso significa pagar electricidad, pagar agua, pagar lo que nos impone la sociedad en la que vivimos. Pero ya ves, me Hombre, río de la... me doy por aludido porque esta es la respuesta al comentario que hice yo antes. Pero efectivamente, es que yo me recuerdo de muchísimos dólares que había que enviar por giro postal a California. Eran muchos dólares. ¿Eh? Cosas que gente no ganaba ya, ni que no se siquiera. puede, no se Yo, puede. Bueno, mira, Una barbaridad. nosotros aquí en la rama esta nuestra de Bhakti, en Tarrasa, como ha dicho Magda, son 10 euros al mes, 120 al año. De esos 120, 40 se van para la Secretaría General, o sea, para la sección española, que tiene también sus gastos, tiene sus herramientas, etcétera. Y de esos 40, una parte también se va para la India y para la Federación Europea. O sea que estos 10 euros mensuales, fijaros si dan para mucho. Nos Vamos, estiramos como los chicles. vamos hasta aquí, o sea, vamos justos para pagar local, agua, gas, Sí. luz, etcétera, ¿no? te- Eh, Y el Ramón, material. Ramón, teniendo en cuenta que no vengan ocupas al piso de arriba y nos pinchen al agua, también, Así también también, nos lo que han también hecho. hemos pasado por ello. también. ¿Ah, Sí, sí? También Sí, sí. hay otras ramas que pagan más, bueno, que tienen que tener más gastos, por ejemplo, en Cáceres, que No. aparte de la cuota oficial de la, de la Sociedad Teosófica, claro, tienen locales que no son de propiedad, son de alquiler, y son pocos miembros, y entonces entre los poquitos tienen que pagar el alquiler. Pero claro, está claro que aquí nadie cobra un duro. Por muchas charlas o conferenciantes que vengan, que vayan, nadie cobra un duro. Ah, Todo, perdona, ¿no me ibas a pagar por estar asistiendo? era No, negro. cuando cae algún dinero venido así como de obsequio, que se podría decir, para ayudar a, pues también va a parar a... nosotros tenemos un, ¿cómo se Ah, llama? Un ah, buzón dentro Ay, del Clarisa, local. desde hace mucho hay una araña allí viviendo, Ha vivido, claro, pues si hace tantísimo que no hemos ido a ningún lado y no viene la gente porque ha estado cerrado, ¿qué desde quieres? antes de la ¿Qué, pandemia. qué querías que entrase en ese buzón? Pues Claro. nada, pues ya veis que milagritos no hay. sí, sí, vamos así. Y bueno, para que funcione la sociedad hay personas que están trabajando realmente mucho y viajando y tal, y todo ese trabajo se hace gratuitamente, ¿no? Toda Sí. la parte administrativa, de tesorería, la gestión de, en fin, todo esto aquí Sí. no cobra nadie. Loli, No, yo solamente quería decir que es que yo nunca he considerado que esa cuota que pagamos sea pagar. Es que simplemente vas allí y necesitas pues estar un local, una calefacción, y que eso no es que es ya menos que eso,
ya es que, bueno, lo que decía Clarisa, hubiéramos tenido que irnos a un jardín, a la calle. ¿me entiendes? Eso no, para mí eso no es pagar, es simplemente mantener unos mínimos muy mínimos, Claro. pero es genial. Bueno, ¿alguna cosa más? Sí, nos vemos el próximo día de este curso, será el día 21, pero recordar que el jueves también está Clarisa y algún que otro viernes también está Daniel. Sí, ¿Vale? esta semana solamente tú y yo nos Ah, toca, ¿eh? Esta semana solo. pues nos vemos, Gracias ¿vale? a todos.